Hola queridas y queridos estudiantes, hoy nos corresponde realizar la retroalimentación del mes de septiembre. La crisis del Imperio Romano de Occidente es aún un tema estudiado y debatido por historiadores. Es un proceso muy complejo que se extendió por varios siglos y afecta a ámbitos desde la perspectiva militar, económica, política y social. Por cierto, además, incluye cambios en la forma de vida de las personas. La relación del Imperio Romano con los pueblos germanos no siempre fue violenta. Existió colaboración, ya que los romanos necesitaban del poderío militar de los germanos para salvar las fronteras, y a su vez los germanos clamaban por tierras seguras dentro del imperio. Muchos pueblos germanos, como los francos, los vándalos, los visigodos, fueron declarados federati. Este es un tema que hemos analizado en videos anteriores, pero siempre es necesario recordarlo. El término germano se utilizó en la antigüedad para hablar de un conjunto de tribus muy diversa. Estos pueblos habitaron en Europa central y oriental, por lo que durante el Imperio Romano se transformaron en la frontera natural de Roma en Europa, cuyos dominios llegan por el norte hasta el río Danubio y hacia el este hacia el río Rin. Algunas de estas tribus fueron nómades, otras vivían en aldeas dedicadas a la agricultura, la recolección y la cacería. Su organización política y social se basó en el clan, es decir, en el parentesco y los ancestros en común. No tuvieron leyes escritas, pero desarrollaron la escritura rúnica, además fueron diestros artesanos y herreros. En sus orígenes fueron politeístas, pero más adelante se convirtieron al cristianismo. Fueron pueblos guerreros que valoraron mucho la fidelidad y la lealtad. En síntesis, podemos señalar que la crisis del imperio se extiende desde el siglo III al siglo V. La podemos desglosar en factores económicos, como la disminución del comercio y los productos manufacturados, factores políticos asociados a la inestabilidad, conflictos de poder y guerras civiles. Y para terminar, podemos analizar la crisis del imperio en el sentido de sus factores demográficos, como por ejemplo la presión de los pueblos germanos por entrar al imperio e invadirlo a partir del siglo IV. Todos estos factores van a influir en el fin del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Esto va a marcar el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media. Uno de los procesos más importantes durante la Alta Edad Media en Europa es el avance de la cristianización, lo que fue consolidado a partir de la Iglesia Católica en diversos ámbitos en la sociedad, incluyendo fuertemente la política. Si bien el rol principal del clero fue la promoción del cristianismo y la vida espiritual, también asumió importantes funciones económicas, sociales y culturales que refuerzan la influencia del cristianismo y específicamente de la Iglesia Católica. La jerarquía de la Iglesia Católica se distribuye en tres figuras. Primero tenemos el Papa, que era considerado el sucesor del apóstol Pedro. Era la máxima autoridad de la Iglesia con residencia en Roma. Luego tenemos el clero regular, constituido por monjes que vivían aislados en monasterios y se dedicaban a la oración y a la penitencia. Y por último, tenemos el clero secular, constituido por sacerdotes que vivían integrados a la sociedad, capellanes, párrocos, obispos y arzobispos. Con esto damos por finalizada la retroalimentación de septiembre. Les envío un gran abrazo y cuídense mucho.